asientos. Por favor, Señor, te suplicamos que quites todo cansancio de nuestras vidas y que puedas darnos, Señor, un nuevo aire para poder, Señor, estar atentos a tu palabra, a lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Bueno, voy a retomar un poquito acerca del tema que he estado compartiendo, acerca de la parábola de Natán. Segunda de Samuel 12:7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Usted sabe que hemos estado hablando acerca de esto, y es que el profeta Natán llega donde David a darle una parábola. David se enciende en ira y él dice: qué barbaridad con ese hombre, tiene que pagar 4 veces lo que hizo y que muera ese hombre, dijo él. Y entonces Natán le dice en el versículo 7: ese hombre eres tú, David. Y entonces David, hermano, cae en ese momento en el que su mente, su corazón, todo se le conmovió y dijo: qué barbaridad, fui duro, pero es lo que me toca. Entonces el Señor le dice: bueno, yo te di la casa de tu Señor, te di las mujeres, te di todo lo que hubieras querido, que no te lo merecías, y si hubieras querido más te lo hubiera dado. Pero el problema aquí era que David había hecho una injusticia, porque usted sabe que la parábola decía que había un hombre rico y había uno pobre, ¿se recuerda? Y que el rico, pues teniendo tanto, él vino y al llegar esta potestad, hace pecado sabiendo que es pecado, uno está ofendiendo, está faltándole el respeto a Dios, está despreciando la palabra de Dios, está diciendo: a mí no me importa la palabra de Dios, yo voy a pecar y voy a hacer lo que yo quiera. Eso estamos diciendo. Es como cuando alguien, hermano, va a tomar la Santa Cena. Tenemos la Santa Cena y entonces hay gente que dice: yo no voy a tomar la Santa Cena. Ahí lo que está diciendo es: a mí no me importa el sacrificio de Cristo, yo no quiero cambiar, yo quiero seguir mi vida en pecado, lo que está diciendo una persona. Pero del otro lado él dice: lo que pasa es que Pablo dice que algunos se han debilitado, otros se han enfermado y otros ya se han muerto, y yo no quiero que me pase nada. Sí, pero es mejor morirse a que vivamos y después nos muramos siempre, pero no muramos en pecado. No sé si me entiende. O sea, Dios quiere que cambiemos, sea con disciplina, sea como sea, pero Dios quiere que cambiemos. Como quien dice que como hijos de Dios, para usted y para mí ya no hay vuelta atrás. O cambiamos o cambiamos. Entonces la única opción que tenemos es, pues, tomar la cena del Señor y darle el valor a ese sacrificio. Entonces, al despreciar la palabra de Dios es cuando se peca. Si tú pecas, estás diciendo: la palabra de Dios a mí no me importa. Por eso se enojó el Señor.
Y entonces le dice: has hecho lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. O sea que todavía utilizó a otra gente, lo tiró a la batalla y lo dejaron solo para que lo mataran. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Vamos a ver si ahora sí. No. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Entonces, el hermano le dice: porque me has despreciado. Vamos un poquito más. Al pecar se desprecia la palabra, ¿estamos de acuerdo? Pero al despreciar la palabra, despreciamos a Dios, porque Él es la palabra. Ahí está diciendo: tú al pecar despreciaste mi palabra. Pero ahora le dice: tú me has despreciado. Ay, ay, ay. Algún día veremos, dijo la Choca. ¿De qué? Sí, yo no dije nada de eso. Sí. Es que tienen que probar el equipo, los hermanos, siempre estar pendientes. Eso está pasando desde hace tiempo. Pero bueno, vamos a darles un año más a los hermanos para que arreglen estas cositas. Y si no, pues les vamos a echar una mano. Ahora pues, ¿puedo seguir? Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Al principio le dice: pecaste y despreciaste mi palabra. Ahora le dice: me has despreciado a mí. O sea que, ¿cómo es la secuencia? Al pecar, despreciamos la palabra. Y al despreciar la palabra, estamos despreciando a Jesús. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y Él era Dios. Él es la palabra. Hermano, mire qué terrible. Y dice: y has tomado a la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. O sea, mire cómo va el pecado llevando a la destrucción a la misma casa, al punto de que de la misma casa iba a salir la destrucción, no bendición sino maldad. Ahora, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres en plena luz del día. Y usted sabe que Absalón, eso fue lo que hizo. Entonces, hermano, qué triste cuando una casa empieza a menguar y a menguar y a menguar. Y en vez de ir creciendo, porque ayer hablábamos que tenía que crecer nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que crecer en unidad, pero aquí la casa iba menguando. Que cuando la casa no es bendición, sino maldición, hermano, cuando es destrucción. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Entonces, porque mire, hermano, por más que alguien quiera hacer las cosas en secreto, el Señor siempre las va a sacar a luz. ¿Cómo trabajan estas cosas? Bueno, miren, hay gente, por ejemplo, que cuando pasa al altar en alguna iglesia, el Señor lo libera y vomita y toda la cosa. ¿Sabe qué? Posiblemente Dios ya le había hablado a esa persona. Ya le había hablado por palabra, por la profecía, le había hablado por la palabra y no hizo caso. Entonces lo que hace el Señor es hacerlo en público, pero eso no es una gracia, sino que lo están avergonzando. Porque no había necesidad, podía haber sido en una administración, podía haber sido de otra manera, pero como no hacen caso y Dios lo va a tratar, lo hace. O
sea que, hermano, siempre lo secreto va a ser sacado a luz. Diga conmigo, siempre lo secreto va a ser sacado a luz. Por eso dice la Biblia que el que está en la oscuridad no quiere venir a la luz porque se va a notar sus cosas. Entonces, yo lo voy a sacar a luz, le dijo el Señor. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Claro, a él le quitaron su pecado, pero las consecuencias de su pecado iban a caer sobre su casa siempre. Porque uno, hermano, el Señor le puede perdonar los pecados, pero a veces las consecuencias se quedan ahí, las vamos a tener. Hay consecuencias que son para toda la vida. ¿Me está oyendo? Hay consecuencias, hay cosas que te van a seguir toda tu vida, aunque Dios te haya perdonado. Como si tú ensucias tu récord haciendo cosas malas, el Señor te puede perdonar esos pecados, pero tu récord se queda sucio. A alguien que lo agarraron 2 veces borracho manejando y el Señor, un día él se arrepintió: Señor, soy un borracho. El Señor lo cambió, ya no es borracho, pero en su récord dice que un día lo agarraron bolo y que tiene 2 DUIs. Ya es perdonado, ya es nueva criatura, pero su récord no se lo limpió el Señor. ¿Estamos? Entonces hay cosas que el Señor, bueno, no las quieres, te habla en secreto el Señor, no las quieres cambiar, pues dice el Señor, las voy a sacar a luz. Y eso es más vergonzoso. Entonces mire, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Hay ciertos pecados que nosotros cometemos que hacen que el nombre del Señor sea blasfemado, que la gente hable mal de nosotros y que hablen mal de Dios. Uno tiene que tener cuidado, hermanos, como hijo de Dios, qué estilo de vida es el que lleva, cuál es tu ejemplo, cómo te comportas con tus vecinos en tu trabajo, cómo te conocen, como un verdadero cristiano o como un mediocre, como un hipócrita. ¿Cómo te conocen? Porque a veces damos ocasión para que los enemigos blasfemen del nombre del Señor, para que digan: no, hombre, para ser cristiano como este, y blasfeman. Entonces, yo no quiero que blasfemen el nombre del Señor por mis cosas. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad grande. Dígale que está a su lado: tenemos una gran responsabilidad. No es solo ir a la iglesia, no es solo hacerse llamar cristiano, es una gran responsabilidad la que tú y yo tenemos. Ahora, me llama la atención que David, durante este proceso, cuando él escribe, porque esto pasó en 2 de Samuel 12, pero cuando él escribe los salmos, él escribe un salmo dedicado a este problema que le ocurrió. Miren lo que dice el título del Salmo 51. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ahora, él relata algo aquí acerca de lo que le sucedió con Natán. Y entonces mire cómo comienza diciendo él, porque él sabe que era pecador. Dice David: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. O sea, está reconociendo. ¿Cuántas veces te has acercado al Señor para pedirle perdón? ¿Sabe que Dios quiere sinceridad en el altar cuando tú te acercas al Señor? A veces creemos que Dios, es como cuando el marido no le dice a la mujer te amo, porque él dice, ella ya sabe que la amo. No, eso no es así. Ella quiere escuchar que tú le digas que la amas. Ella ya sabe, pero ella quiere escucharlo. Dios, Él sabe lo que tú haces, pero Él quiere escuchar tu voz. No te quedes en tu mente, el Señor ya sabe ahí, Él me va a perdonar. No, tienes que confesar tu pecado.
David empieza hablando y hace un salmo, ya perdió la vergüenza y dice él, conforme a tu misericordia, Señor, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Mire, lávame por completo de mi maldad. Él sabe que está lleno de maldad, lo está reconociendo. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero ¿qué pasa cuando a alguien se le ve sospechoso? Cuando a alguien lo acusan de algo y uno lo llama al cuartito. Mire, hermano, ¿y es cierto estas cosas? Y a veces es cierto, hermano, y él las niega. Pero David está, Señor, soy pecador. ¿Acaso eso lo hizo menos? ¿Sabía usted que David va a reinar en el milenio sobre las 12 tribus? En el cielo, ahí están las 12 tribus en la ciudad, de sus nombres. Hay tantas cosas que hay que hablar de David. Aunque había pecado, hubo una gran diferencia entre él y Saúl, porque él era conforme al corazón del Señor y entonces él tenía la capacidad de reconocer. Porque hay dos tipos de personas. Hay uno que reconoce, pero dice las cosas como que de plano, pero las sigue haciendo. Hay gente que no, sí, mire, yo le entro aquí a la droga y todo, y se lo dicen a uno, pero siguen, no quieren cambiar. Pero está el otro que lo confiesa y se arrepiente, porque el verdadero arrepentimiento es cambiar de dirección. Es decir, Señor, confieso mi pecado, pero me voy a apartar, hombre. Y hermano, después de lo que le pasó a David, yo creo que se quedó sin ganas de andar viendo mujeres ajenas. Entonces dice, Señor, limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, y aún el apóstol Pablo dice, yo hago lo que no quiero. Yo no quiero hacer esas cosas, pero las hago porque dentro de mí está eso que me impulsa, y hasta le decía al Señor, Señor, quítame el aguijón que tengo. Y el Señor, bástate mi gracia, porque en tu debilidad me perfecciono yo. Pero ahí va avanzando. Entonces, él reconoce y él dice, lávame por completo. ¿Cuántos quieren ser lavados por completo? Yo quiero ser lavado por completo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. De alguna manera David está recibiendo una revelación y está entendiendo que como que le heredaron ese pecado. Tampoco no está echándole toda la culpa porque él le ha dicho yo he pecado. Porque hay gente que dice, mire, ¿y usted por qué es marihuanero? Ay, es que como mi papá me dejó cuando yo estaba chiquito, por eso yo hago eso. Hay otros que los dejaron su papá y no son marihuaneros. Entonces buscan la excusa, pero aquí él está diciendo, no, sí, es cierto, yo he pecado, yo la regué. Pero también hay que ver, dice él, que de cierta manera hay cosas que me han afectado. Porque mi mamá me concibió en pecado, dice él. Como que en ese momento el Señor le está revelando a él, le está mostrando. Lo está llevando al pasado y le está enseñando cosas para que él vea que cuando estaba en el vientre, que cuando estaba pequeñito, él nació en iniquidad, en pecado. O sea que posiblemente su mamá salió embarazada sin estar casada. Deberíamos de estudiar bien la historia de David. Pero esas cosas le afectaban a él. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Mire de lo que yo le hablaba. Cuando vengas en intimidad con Dios, es sincero, hombre. Habla las cosas. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, ese hisopo, usted sabe que es una planta con pelitos, como familiar, dice el diccionario, que es familiar de la hierbabuena. Es una planta así olorosa que la usaban, bueno, los israelitas se supone que usaron hisopo, que era esa planta de una flor blanquita o morada, la metían así en la sangre y con esa pintaban los dinteles.
Esa planta, ese es el hisopo, y dice, límpiame con hisopo, límpiame con tu sangre, está diciendo ahí. Límpiame y seré limpio, porque mire hermano, si no nos limpia el Señor, no nos vamos a poder limpiar, hombre. Es que nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Hay gente que dice, yo voy a pararle al vicio, y hermano, y le para, pero solo se está absteniendo, pero está ahí, pero cuando el Señor te limpia, te lo arranca y nunca más vuelve. Yo quiero que el Señor me limpie, y Él dice, límpiame y voy a ser limpio de verdad, y seré más blanco que la nieve. Luego sigue diciendo Él, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Entonces, mire hermano, cuando uno está en tristeza, cuando no hay gozo, hasta los huesos se afectan. Usted sabe que el espíritu del humano está en los huesos. Se apaca el espíritu de la persona cuando no hay gozo. Aún los científicos dicen que reírse es muy bueno para la salud. No sé cuántos músculos de tu cara se trabajan y eso te da vida. De alguna manera el pecado tiene a David en un punto donde hasta sus huesos están siendo afectados. Porque yo no sé si usted ha pasado por algún periodo en su vida donde ha caído en pecado, o hemos caído, yo creo todos. Y entonces en ese momento estamos separados de Dios, porque eso es lo que el pecado hace. Y hermano, y viene debilidad, viene angustia, viene hasta el rostro de uno cambia. Se vuelve feo uno. Bueno, para el que ya conoce de Dios, pues. El que no conoce peca y no sabe ni siquiera qué es pecado. Pero para usted y para mí que hemos probado el gozo del Señor, eso enferma. Y dice, Él esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Diga conmigo, gozo y alegría. Esas cosas las necesitamos en nuestra vida, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo estaba su corazón? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo estaba el espíritu? Mire cómo el pecado llegó a su corazón, o sea, a su alma, y luego llegó hasta el espíritu. Que su espíritu ya no era recto. Y él dice, Señor, vuelve a ponerme un espíritu recto. Mire, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que hasta la relación con Dios, con el Espíritu Santo había perdido. Él sentía en ese momento que el Señor le iba a quitar el Santo Espíritu que le había dado. Y hay gente que tiene el Espíritu Santo bautizada y no habla con Él, ni se activa. Cada vez tenemos que aumentar nuestro conocimiento, nuestra relación con el Espíritu Santo, hermanos. Y entonces le dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Diga conmigo, restitución. Y sosténme con un espíritu de poder. Ahí hay dos claves, restitución y sostenimiento. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En cierta manera el espíritu evangelístico, esa unción se activa cuando el Señor restituye sobre nuestras vidas, cuando Él es el que nos sostiene, cuando Él es nuestro apoyo, nuestro amparo, cuando nuestras fuerzas están depositadas en Él. Entonces mire, lo que yo siento que hay dos cosas que el Señor quiere traer, y solo le voy a hablar de una hoy, y para terminar, amén, porque yo sé que usted está cansadito. Mire lo que dice Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces esto es bien importante, la restitución de Dios sobre nuestras vidas, porque es que te van a devolver. Restitución en el diccionario es algo que se había perdido, es alguien que cometió algo injusto o algo que era criminal, pero lo perdonan y le restituyen lo que él era, le dan la libertad, cosas así es restituir. Y entonces eso Dios dice, te voy a restituir los años que te comieron, los años de dolor, los años de sufrimiento, los años de soledad, los años de pobreza, pues te los voy a restituir y te los voy a devolver, está diciendo el Señor.
Está diciendo que aunque has creído que todo te ha ido mal y has fracasado y no has avanzado, te está diciendo el Señor, yo te voy a hacer que se multiplique tu tiempo, que vayas corriendo más rápido, vas a crecer más rápido, vas a lograr las cosas que no pudiste lograr por muchos años, las vas a lograr, pero más rápido, porque te voy a acelerar tu tiempo, está diciendo ahí el Señor. Dios es bueno, hermanos, pero tenemos que creerle. David conoce la palabra restitución y le está diciendo, Señor, restitúyeme el gozo. ¿No será que hay cosas en tu vida que tienes que pedirle al Señor que te las restituya, que te las devuelva? Que quizás las has dado por perdido y has dicho nunca más voy a volver a gozar de eso, voy a poder tener eso. Pero el Señor te dice hoy, yo te voy a restituir los años que te comió la langosta, que te comió la oruga, que te comió el saltón, que te comió el revoltón. Te los restituye el Señor. Pero pídele como David, aunque estaba en pecado, él dice, Señor, revuélvemelo. Pequé, soy pecador, lo reconozco, pero yo lo quiero de nuevo. Porque hay gente que pierde algo y se conforma con perderlo. Pero tú y yo no nos podemos conformar. Tú no puedes ir para atrás. Si perdiste algo, vuélvelo a tomar. Si servías y ya no sirves, vuelve a servir y no te dejes vencer. Porque no puedes ir para atrás. Tú y yo no somos de los que retrocedemos. Diga conmigo, yo no soy de los que retroceden. Que tú y yo avanzamos. La Biblia dice, si retrocedieres, no agradará a mi alma. No podemos ir para atrás. Que Dios traiga un tiempo de restitución para tu vida, hermano. Pero créelo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y usted sabe que aquí está hablando de esa plaga, de ese revoltón, de ese saltón. Está diciendo, si tú pones al Señor como tu cobertura, a ti no te va a tocar ninguna de esas plagas. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque has puesto a Jehová como esperanza tuya, al Altísimo por tu habitación, por tu cobertura. No te va a sobrevenir mal, ni plaga va a tocar tu casa. No va a tocar, no puede. Pero si pecas, te alejas de Dios, entonces abres la puerta. No abras puertas. Dile que está a tu lado, no abras puertas, para que la plaga no entre. Y aquí no es como la cancioncita aquella, ahí viene la plaga. Aquí cuando viene la plaga acaba con tu casa. Aquí cuando viene la plaga te tienes que levantar como un atalaya y asegurar tu casa, revisar tu vallado, que no hayan hoyos, cerrarlos y ver cómo esa plaga se detiene. Porque te va a acabar tu viña, te puede acabar tu casa. Pero que el Señor reprenda toda plaga. Porque Él dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Diga conmigo, a mí no me va a sobrevenir ningún mal. Y cuando ves que el mal se acerca, pues, échalo fuera. Y ve qué haces, pero no lo permitas. Lucas 5:8 al 11, viendo esto Simón Pedro. Solo le voy a poner un ejemplo de restitución y lo dejo en paz. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire lo que estaba haciendo él, reconociendo también. Él no dijo, Señor, tú sabes que en la mente, tú ya conoces, Señor, en la mente. No, él se acercó y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Ya conmigo, no temas, porque el temor no te tiene. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron.
Él ya había visto milagros de Dios. Él ya había sido llamado para pescar hombres, para pescar almas. Pero usted sabe que Pedro, cuando está el Señor Jesús preparándose para ir a la cruz, Pedro le dijo: Señor, yo nunca te voy a dejar. ¿Se acuerda? Aunque otros te dejen, yo no te voy a dejar. Voy hasta la cruz contigo, Señor. Y fue el primero que salió corriendo. Él ya había sido vestido con su túnica, ya tenía un llamado de parte de Dios. Y lo abandonó, se fue. Cuando el Señor fue crucificado, Pedro se había quitado su ropa ministerial. Que eso es lo que hacen muchos, que cuando caen en pecado se apartan de Dios, y eso es error. Se apartó, se quitó su ropa. Yo siempre me preguntaba por qué cuando el Señor les habla en la barca, que está Pedro y Juan, y Juan lo reconoce, yo decía, bueno, si Pedro estaba desnudo, ¿por qué se vistió para tirarse al agua y salir? Porque uno cuando se va a bañar, ¿qué es lo que hace? Y Pedro dice que andaba desnudo, y cuando ve que es el Señor, se pone la ropa para mojarse. Porque él le daba pena, porque él se había quitado su túnica y había vuelto a las túnicas viejas, a los chores, a lo de pescador de hombres. Y le dio vergüenza saber que Cristo había resucitado y que estaba en la orilla y que él había fallado. Y entonces se viste, se pone la túnica y todo, y se tira nadando, y llega a la orilla y se queda calladito viendo al Señor. Y nadie hablaba nada, hermanos. Salieron. El Señor les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Ya el Señor resucitado, hermanos. Con hambre había resucitado. Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esta era la segunda vez que les decía esto. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, mire, les da una palabra de autoridad y la obedecen, pero vuelven a tener ese milagro, y se acordaron ellos de que ya les había pasado una vez. Este no podía ser más que Jesús. Porque hay cosas en tu vida que tú sabes que te suceden porque es la mano de Dios que está contigo. Uno sabe cuando es la mano de Dios la que permitió que algo sucediera en nuestras vidas. Bueno, el sabio entiende esas cosas. Hay gente que todavía cree que porque está joven, porque es bueno para trabajar, hoy me dieron aumento porque soy bueno, porque soy Speedy González. No, hombre, es que Dios te ama. Y Él permitió que hallaras gracia. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Porque mire, hermano, a veces cuando ya nos hemos alejado del Señor, cuando nos hemos quitado la cobertura, cuando hemos decidido volver al mundo, entonces tiene que intervenir el Señor. Y como que de alguna manera el Señor es misericordioso, hermano, y nos hace volver a la casa. El Señor tuvo misericordia de Pedro y lo fue a buscar, hermano. Intervino en su vida y lo hace volver al llamado que le había hecho. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, lo habían matado y ahora, hermano, se lo encuentran y ellos dicen: es Jesús y resucitó. Y el Señor está ahí asando pescado, hermanos, a la orilla, y llegan los discípulos y todos calladitos, hermano. Nadie decía nada. No se atrevían a decirle: Señor, ¿eres tú? Porque ellos sabían que Él era.
Esta era ya la tercera vez, diga conmigo, era la tercera vez que se manifestaba el Señor a sus discípulos, ya resucitados, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Porque es, diga conmigo, restitución. Ya lo había llamado la primera vez en el primer milagro de la red. Le había dicho: te voy a hacer pescador de hombres. Y ahora le está diciendo: Pedro, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis corderos. A pesar de que lo había traicionado, a pesar de que se había portado mal Pedro, lo había maldecido, había dicho malas palabras de él, entonces lo vuelve a llamar, lo vuelve a restituir. Hay personas que no soportan eso en la casa de Dios. Hay gente que no soporta, a los hermanos mayores no soportan ver al hijo pródigo regresar y que lo restituyan. Quisieran que aquel que se ha ido de la iglesia por 1 año, 2 años y anduvo perdido y un día vuelve a casa, quisieran que lo discipline el pastor, que comience desde abajo. Pero Dios da la orden y dice: ponelo a trabajar de nuevo. Y entonces el otro: mire, sí, aquí hay favoritismo en la iglesia. Mire, este acaba de llegar y ya lo pusieron a trabajar. Y yo, cuando vine a la iglesia, pasé un montón de meses que no, cada quien tiene su trato. Y ahí se manifiestan los hermanos mayores celosos, que se enojan cuando ven que el Señor levanta al otro. Porque Dios es misericordioso, hermano. Esa área es difícil de entender, la misericordia de Dios. Hermano, si has dejado tu llamado, vuelve a lo que Dios te ha dado. Vuelve a tomar lo que es tuyo. Vuelve a tu llamado. A lo que Dios te llamó, vuelve. No abandones. Ay, guarde esas palabras proféticas que Dios le ha dado, hermano. Si Dios te ha dicho que vas a hacer algo, yo sé que Dios lo va a cumplir, hermano. Pero no dejes de creerlo. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, no importa si tienes, si sabes o no sabes, lo que importa es cuánto amas al Señor. El Señor no te va a preguntar a ti: ¿te sabes la Biblia de memoria? El Señor no te va a preguntar: ¿fuiste a la universidad de teología? Dios no te va a preguntar nada de eso, hermanos. Dígale que está a su lado: Dios no te va a preguntar nada de eso. Lo que Dios te va a preguntar es: ¿me amas? Y si tú lo amas, Dios te va a enviar. No pretendas que Dios te mande si tú no lo amas. Porque a Pedro lo que le dijeron para darle el legado, para darle ese ministerio es: Pedro, ¿me amas? Y mire que el amor de Pedro, no crea que era un gran amor, porque el amor de Pedro era bajito. Ahí le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba: tú sabes que te quiero, le decía. Porque, hermano, entre amar y querer hay una gran diferencia. Entonces el Señor tuvo que bajarse al nivel de Pedro, y en la última vez que le pregunta le dice: Pedro, ¿me quieres? Y entonces se entristeció Pedro y le dijo: tú sabes. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo. No por eso lo menospreció el Señor, porque Dios no te menosprecia, hermano. A veces nosotros nos menospreciamos, pero Dios te quiere usar. Dios quiere que tú vuelvas a retomar lo que es tuyo, que creas, que lo puedas amar con todo tu corazón para que te envíe. Esa es la clave. ¿Quieres que Dios te use? Ámalo. Ámalo, ama lo que haces. Ama lo que haces y hazlo para Dios. No para que te vean, no para que te den títulos, no para que te pasen al frente, no para que digan: hermano, gracias por... No, hazlo porque amas a Dios, porque amas lo que haces para Dios. Es tu deleite. Y entonces Dios va a ver tu corazón y te va a enviar, hermano. No importa lo que tengas, no importa lo que sepas, la pregunta es: ¿me amas?
Y si Dios te preguntara hoy, hijo, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Señor, te amo. Y si te dijera, apacienta mis corderos, te voy a enviar a un lugar. Esa simple pregunta habilitó a Pedro, hermanos. Esa simple pregunta, ¿me amas? Lo habilitó, mandándolo al aposento alto, activándolo en la predicación, volviéndose un gran evangelista también, salvando 3,000, 5,000 almas en cada predicación. ¿Cuánto se ganó Pedro la primera vez? 3,000. Pedro sale lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas y todo, y les predica y se convierte en 3,000. El que había fallado, el que había pecado, el que había maldecido al Señor, el que se había quitado la ropa ministerial y todo, y el que no podía ni siquiera amar al Señor si solo lo quería, y ahora el Señor lo levanta, lo llena del Espíritu Santo, lo activa, lo restituye y se vuelve un gran predicador. Que dice la historia que hasta supuestamente Pedro murió cabeza abajo. Porque él dijo, no está en la Biblia, pero los libros de historia comentan ese detalle, dicen que murió cabeza abajo porque él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Pero lo restituyeron. ¿Tú le crees al Señor? Pues si usted quiere usar. Si tú pensabas que eras malo, mira lo que hacía Pedro. Y lo usó grandemente el Señor. Ay, qué rico, hermano. ¿Se pone de pie? Pues le dije que le iba a dar un ejemplo nomás. No lo quiero cargar con tanta cosa. Yo pienso que el Señor ya nos habló, hermano. Cierra tus ojitos, levanta tu mano ahí donde está, Señor. Restituye, Señor, todo lo que el enemigo ha robado. Muestra tu misericordia, Señor, para con tus hijos. Que sea devuelto el gozo, la alegría, Señor, que sea quitada toda lágrima, que sea quitada toda carga, que todo lo que creíamos, Señor, perdido, sea devuelto, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay puertas que se han cerrado, Señor, sobre nuestras vidas y no has sido tú el que las has cerrado, Señor, hoy te suplicamos, abre esas puertas, Señor. Abre las puertas de bendición para tus hijos, abre los cielos, abre esas compuertas y derrama, Señor. Hoy como Padre espiritual, Señor, estoy suplicándote, Señor, que tu bendición caiga sobre tus hijos.